Vamos a estar buscando en las Escrituras, vamos a estar leyendo Juan, capítulo 1, versículo 1, y también en Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dile al que tienes al lado: Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él es nuestro Salvador. Su sangre nos redimió, nos limpió de todo pecado, de toda culpa. Nos ama tanto que entregó su vida por nosotros. Él dijo en una oportunidad: a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Porque era el Dios mismo que vino, se despojó de su realeza para darnos vida, para morir por nuestra culpa, para devolver aquello que habíamos perdido por desobedientes. Y a ese Dios vivo hoy lo celebramos, le damos gloria, lo adoramos y le agradecemos. Amén. Levante su manito allí y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, en esta tarde y en este momento declaramos tu sangre poderosa sobre cada vida en este lugar, sobre cada vida que va llegando y la que viene en camino, sobre todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, el poder de la sangre del Cordero de Dios. Y declaro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra produce en su vida al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo de Dios trae revelación, iluminación de tu palabra, Dios. Que hoy, como hijos tuyos, como iglesia de Jesús, como pueblo tuyo, podamos entender la revelación de la resurrección de Cristo. El poder que Dios ha generado a nosotros como hijos de Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas, porque tú nos elegiste a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por Jesucristo. Te damos gracias por esa sangre poderosa. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a su presencia. Él vive y reina. Aleluya. ¿Cuántos saben que en el mundo entero están celebrando lo que llamamos la Semana Santa? Sabemos que esa no es la fecha original según el calendario hebreo, pero en esa fecha el mundo reconoce de que vino un hombre llamado Jesús el Cristo, que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó. Lamentablemente, hay algunas iglesias donde presentan a un Cristo aún todavía crucificado, donde celebran a un Cristo aún todavía crucificado. ¿Sabe que yo escuchaba el mensaje esta mañana y yo no sabía de verdad que el hermano Gumer iba a predicar de la resurrección?
Cuando me dijeron que iba a predicar, yo dije, Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y el Señor me dijo, habla de lo que se está moviendo, de la revelación de la resurrección. Y este es el título de este tema, la revelación de la resurrección. Esta mañana el pastor Gumer hablaba de la evidencia de la resurrección. Y habló algo en parte de lo que le estoy compartiendo a ustedes. Pero la resurrección va mucho más allá, profundo. Hay tanto de qué hablar de ese tema que yo creo que no pararíamos de hablar. Del Dios en la cual nosotros le servimos. Y que el enemigo ha querido opacar la gran victoria de Cristo Jesús. Aún lo que llaman el Vaticano, celebran a un Cristo derrotado. Y una vez circuló una noticia en las redes sociales diciendo que el Papa había dicho de que Cristo había sido derrotado en la cruz del Calvario. ¿Dónde está la revelación de la resurrección de Cristo? ¿Dónde está la revelación de la crucifixión de Cristo? ¿Está Dios allí? Cristo no fue derrotado en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario solo fue el puente para llevarnos a la victoria de Cristo Jesús. Solo fue el canal que Dios utilizó. Solo fue la herramienta que Dios utilizó para devolvernos la vida eterna que habíamos perdido desde el principio de todas las cosas. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me detengo aquí para explicarle. Esa es la revelación que nos da el apóstol Juan, uno de los apóstoles que anduvo con Jesús, uno de los 12, el que escribió el libro de las revelaciones, el último en morir, y que no murió tan cruelmente como los otros apóstoles. Fue el que más duró años, fue el que más habló de la persona de Cristo, fue a quien más se reveló la personalidad de Cristo. Si leemos los evangelios, vemos las expresiones de los otros apóstoles, Marcos, Lucas, donde ellos comienzan a hablar de la genealogía de Jesús. En sus primeros capítulos, hijo de, el hijo de, el hijo de, hasta que llega Jesús. Pero cuando vemos cómo el apóstol Juan comienza a revelar y a describir la persona de Cristo, me impacta. Porque comienza a decir: en el principio era el Verbo. Él se va al origen de todas las cosas. Él se va al principio, a Génesis, el libro de los comienzos.
dijo, en el principio era el verbo. La palabra verbo es palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era, dígalo usted, Dios. ¿Quién era Jesús? Dios. Dice versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice en el 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue. Lo volvemos a decir. En el mundo estaba y el mundo por él fue. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. ¿A quién vino? A su creación. Pero su creación no lo recibió. El pueblo de Israel no reconoció al ungido de Dios, al Cristo. Por eso le dije que Pedro fue el que reconoció que él era el Cristo. Porque algunos decían era un profeta. Él es Elías. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Seguimos leyendo. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos le recibieron? ¿Cuántos creen en su nombre? Somos hijos de Dios. Dice en el 14, y aquel verbo, ¿qué significa verbo? Dígalo usted. Palabra. Y aquella palabra, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba lleno de gracia y de verdad. Vamos a leer Génesis 1, desde el 1. Y vamos a ver ese principio que nos está hablando el apóstol Juan. Él dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Cuál era ese principio? El apóstol Juan nos estaba hablando de Génesis, el libro de los comienzos, el origen de todas las cosas. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecho la luz. ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu Santo. Ya estaba en el comienzo de todas las cosas. Antes de Dios crear los cielos y la tierra, los árboles y los hombres, ya el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre el desorden, sobre la oscuridad. Así como hoy en día está el Espíritu Santo dentro de ti. Dentro de mí está el Espíritu Santo. Y dijo Dios, y allí está la palabra clave, dijo.
dijo Dios. Para Dios decir, tuvo que pronunciar ¿qué? Un verbo. Tuvo que pronunciar ¿qué? Palabra. ¿Qué es verbo? Palabra. Y dijo Dios, dijo. ¿Cuántos están entendiendo? Cristo era la palabra de Dios. Por eso el apóstol Juan con revelación dice, todas las cosas por él fueron hechas. Porque estaba la divinidad, la deidad de Dios, funcionando, ejecutando, haciendo todas las cosas en el principio. Estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre, Dios Elohim. Y cuando Dios dijo, pronunció la palabra, y esa palabra es ¿quién? Cristo. Por eso el apóstol Juan dice, en el principio era el verbo. Verbo significa palabra. Por eso dijo Dios, sea la luz. Y todas las cosas por él fueron hechas. Cuando Dios dijo, sea la luz, Jesús creó la luz. Todo lo que Dios dijo, cada vez que él decía la palabra, estaba haciendo todas las cosas Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Porque Dios es una deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios creó todas las cosas. Creó los árboles, creó los mares, les puso límite a los mares, pero también creó al ser humano. Y puso a ese ser humano a prueba. Lo puso en el huerto para que lo labrase, para que lo gobernara, para que sojuzgara todas las cosas. Creó a Adán y le dio una orden. Vamos a estar leyendo allí mismo en Juan. Capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. ¿Está viendo allí la orden de Dios hacia el hombre? Que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Cuántos conocen la historia de que Adán desobedeció? Que fue la mujer que le dio de comer y él desobedeció. A él no lo obligó la mujer, él tuvo la voluntad de desobedecer a Dios. El hombre estaba perfecto, tenía una relación con Dios en el huerto. Dios descendía al huerto. Dios tenía una comunión con el ser humano. Había una relación de padre a hijo, de Dios a hijo. Pero Dios crea al hombre, le da una mujer y le da una orden. Y ese hombre desobedece y lo primero que dice, a Dios, la mujer que me diste me dio de comer. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, dice que sería maldita la tierra por causa de él, por la desobediencia. Entró el pecado, entró la muerte espiritual. Cuando descendió la presencia de Dios al huerto, lo primero que hizo Adán fue esconderse de la presencia de Dios.
se escondió entre los árboles. Descendió la presencia de Jehová en el huerto, buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán contestó: tuve miedo y me escondí. Se escondió entre los árboles. ¿Sabe por qué tuvo miedo? Porque antes no tuvo miedo. Porque no había desobedecido. Cuando desobedeció, entró el miedo, el temor. ¿Sabe cuál es el temor? El temor a la muerte. ¿Qué es lo que más teme el ser humano? La muerte. Porque Dios creó al ser humano eterno. Y cuando el hombre desobedeció, entró la muerte, la separación. Dijo, lo primero que manifestó Adán: tuve miedo. La primera manifestación por causa del pecado. Tuve miedo y me escondí. Y Dios se dio cuenta que había desobedecido. Pero ¿sabe qué? Dios es tan bueno y manifestó su gracia. Por eso dice Juan acerca de Jesús que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe qué es gracia? Un regalo de Dios para nuestras vidas. Un favor inmerecido. Un regalo de vida eterna que nos da Dios. Es un favor inmerecido que no merecíamos, porque el pecado de Adán traspasó a toda la humanidad. Todo el que nace viene con esa descendencia pecaminosa. Todos nacen con ese linaje pecaminoso. Es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro del Sanedrín, un conocedor de la ley, le dijo: Nicodemo, no solamente necesitas conocer de las Escrituras, no solamente necesitas cumplir toda la ley. ¿Sabes qué, Nicodemo? Aunque cumplas toda la ley, aunque seas bondadoso con todo el mundo, aunque ayudas al necesitado, tienes que nacer de nuevo. Porque a través de Cristo Jesús tenemos que volver a nacer. Y eso no lo conoce mucha gente. Es por eso que nosotros, la iglesia, tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, como dijo Jesús, a toda criatura. A nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, a los nietos, a los sobrinos. Predicar la palabra. Llevar la gracia de Dios a todo lugar, porque la gracia de Dios es un favor inmerecido. Es un regalo que Dios nos da, que no merecemos, pero a Él le ha placido regalarnos esa gracia. ¿Sabe qué dice en Génesis? Más adelante, capítulo 3, versículo 15, vamos a leer. Antes de leer en el versículo 15, yo quiero decirle lo que hizo Dios con Adán y Eva. Ellos pecaron. Pero dice que Dios cubrió su pecado. Ellos estaban vestidos, se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon con hojas de higuera. Pero cuando Dios se dio cuenta que Adán había pecado y que estaba escondido entre los árboles, dice que los cubrió con pieles de animales. Lo que quiere decir que Dios mató un cordero y con la piel cubrió sus cuerpos y con la sangre expió su pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, decía la palabra. Tenía que haber un derrame de la sangre para poder expiar los pecados de Adán y Eva. Allí vemos la bondad de Dios desde el origen de todas las cosas. Allí vemos una revelación de lo que iba a ser Jesús. Allí vemos un simbolismo de la muerte de Jesús.
Y en el capítulo 3, versículos 15, comienza Dios a darle una segunda oportunidad a la humanidad. ¿Cuántos están en el 15? Vamos a leer desde el 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vuelvo y repito: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Hay una enemistad de Satanás desde el principio de todas las cosas en contra de las mujeres. ¿Quién fue la que pecó primero? Eva, una mujer. Pero Dios no la señaló, sino que la levantó y le dijo esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Estaba hablando de la simiente de la mujer. Estaba hablando del porvenir de Cristo. Estaba hablando del ungido de Dios. Estaba hablando de que Jesús venía a redimir la humanidad. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién iba a herir la cabeza de Satanás, que era la serpiente? Cristo. Pero eso aún es relativo. ¿Sabe qué? Cristo venció a Satanás, le aplastó la cabeza en la cruz del Calvario. Porque Satanás creía que ya lo tenía muerto al ungido de Dios, al plan maravilloso de salvación de Dios. Dijo: ya lo tengo derrotado. Listo, no va a funcionar. Pero lo que no sabía Satanás era que al tercer día se iba a levantar con toda autoridad. No sabía lo que le esperaba al tercer día. Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Dice que al tercer día resucitó, se levantó, le quitó la autoridad a Satanás. ¿Sabe qué autoridad le quitó a Satanás? Aquella que Adán le entregó en el huerto. Pero más adelantico lo vamos a leer, ya para terminar, para que usted pueda entender la revelación de la resurrección de Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 1, 29. ¿Sabe? Como les decía, Juan era uno de los discípulos de Jesús, uno de los apóstoles de Jesús, el último en morir. Él fue el que describió a Jesús de la mejor manera y la mejor revelación. Y lo explica desde el origen de todas las cosas. Y no solamente conforme dice que Él era el verbo, que era la palabra, también lo vemos como Él se expresa de Jesús. En el libro de Apocalipsis, ¿qué dice Juan acerca de Jesús? Y la batería. ¿Qué dice Juan acerca de Jesús? Él es el alfa. Él es la omega. Él es el principio. Él es el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. Él es el alfa, Él es la omega, Él es principio, Él es el fin. Él es Génesis, Él es Apocalipsis, Él es tu inicio.
Dice Juan en el capítulo 1, versículo 29. Y en este caso Juan es el que está escribiendo este libro, pero está hablando de Juan el Bautista en esta cita bíblica. Y está como título en su Biblia, ¿cuántos lo pueden leer? Dice, el Cordero de Dios. Y dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Que venía a él y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está viendo cómo se hace manifiesto el cumplimiento de Génesis 3:15. Está viendo que Juan el Bautista pudo ver que él era el Cordero de Dios. Y Juan lo expresa y lo plasma en estos libros. ¿Cómo conocía Juan a Jesús? Que cuando Jesús resucitó y le apareció a Pedro, dice que Pedro estaba pescando junto con Juan. Y Jesús llegó con un cuerpo glorificado y lo saludó, pero Pedro no lo reconoció. Pero cuando Juan escuchó la voz del maestro, dijo, Pedro, es él. Porque Juan conocía la voz del maestro. Estaba acostumbrado a escuchar la voz del maestro de cerquita. Dice que Juan era el apóstol amado, porque siempre estaba recostado al pecho del maestro. Y en las cartas de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo, Dios. Todavía no sabemos la gracia que portamos como hijos de Dios. Todavía no sabemos la revelación del Cordero de Dios. Iglesia de Jesús, tú tienes un privilegio grandísimo en portar la presencia de Dios, que no se le dio a nadie en el cielo, que no se le dio a nadie de la creación de Dios, sino a ti, iglesia. Diga, se me dio a mí. Se me dio a mí portar la gracia de Dios. Se me dio a mí portar la presencia de Dios. Se me dio a mí portar el Espíritu de Cristo. Se me dio a mí que morara el Espíritu de Cristo dentro de mí. Diga, iglesia, se me dio a mí que more el Espíritu de Cristo en mí. Dice Romanos capítulo 8 que nosotros tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. En Gálatas 5 dice que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, su Espíritu vino a morar en nosotros
¿Sabe por qué? Por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que nos limpió de todo pecado, nos hizo dignos de Dios, nos justificó delante de Dios. Somos justos, somos limpios delante de Dios. No merecíamos esa salvación, pero a Dios le plació la gracia, a Dios le plació darnos la gracia, ese favor inmerecido. Era imposible que nosotros cumpliéramos toda la ley, pero Él vino a cumplirla por nosotros. Dice que se hizo pecado por nosotros. ¿Sabe por qué? Jesús vino a morir por nuestros pecados, porque Él representaba al Cordero de Dios. Para que el ser humano pudiera acercarse a Dios, tenía que haber una muerte de un cordero una vez al año. Tenía que haber un intermediario, que era un sacerdote. Una vez al año tenían que llevar un cordero y presentarlo ante el sacerdote, sin manchas, sin ningún defecto. Los sacerdotes tenían que recibir el cordero y revisar que no tuviera ningún rajuño, ningún defecto. Y cuando ellos recibían al cordero, ellos tenían que poner sus manos en la cabeza del cordero, simbolizando la transferencia de los pecados al cordero. La humanidad tenía que utilizar un cordero para expiar sus pecados. En aquel entonces solamente eran tapados por un año nada más. Y no tenían una relación y una comunión con Dios, porque se había perdido en el huerto por causa de la desobediencia de Adán. No tenían una relación con Dios como la tenemos hoy en día nosotros, que podemos adorar a Dios, arrodillarnos, llorar en su presencia, orar todos los días, clamar a Dios y Él se manifiesta, sin que la presencia de Dios nos mate, porque ya Cristo llevó nuestra culpa y nos redimió de todo pecado. Por eso Juan expresaba y decía: el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, porque Él era el Cordero que iba a morir por causa de nuestros pecados una vez y para siempre. Y esa sangre iba a estar ahí actualmente todos los días. Las 24 horas está actualizada la sangre de Cristo para limpiarte de pecado. Juan dijo, que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, vamos para allá. Yo quiero que a usted se le revele la resurrección de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el versículo siguiente dice Juan, poniendo su firma: yo, Juan. ¿Sabe qué? Yo admiro a Juan. Era uno de los discípulos que andaba con Jesús haciendo milagros.
Era de entre los 12, uno de los escogidos de Dios. Andaba Pedro, Juan y Jacobo haciendo milagros por todas partes, por todo Israel. ¿Sabe qué dice 1 Juan capítulo 4 versículo 8? ¿Quién se lo sabe? Ahí está la identidad de nuestro Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 8. Dice: Dios es amor. ¿Qué dice? Dios es amor. Eso lo dijo Juan. El mismo que dijo: en el principio era el verbo. El mismo que dijo: Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y el final. Él dijo: Dios es amor. Él no dijo: Dios tiene amor. Él dijo: Dios es amor. Dios es amor. Y es por eso que dice Juan en el capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se pierda, no se pierda, mas tenga vida, 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 vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo no tenemos derrota. En Cristo no tenemos fracaso. En Cristo tenemos victoria. Jesús dijo: yo soy. Una de las cosas que me impresioné, y se lo compartí a mi esposo en días atrás. Dice que cuando vinieron a arrestar a Jesús, vamos a leerlo en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 1. Dice como título: arresto de Jesús. ¿Qué dice como título? Arresto de Jesús. Dice: habiendo dicho Jesús cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el cual entregaba, ayúdeme, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, el que lo entregó, sabía que Jesús se la mantenía en esos lugares. Muchas veces se reunía con sus discípulos. Dice en el versículo 3: Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas. Era de noche. Y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? ¿Sabe qué? Jesús no se escondió. Por eso que dice que Él decía que a Él no le quitaban la vida, sino que Él la entregaba.
Él dijo: ¿a quién buscáis? Investigaba yo qué es lo que dice aquí acerca de los soldados. Dice: y Judas, en el versículo 3, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales, de los sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús sabía que iban por él y salió, se les adelantó y le dijo: ¿quién buscáis? En el versículo 5 dice: y respondiendo Jesús de Nazaret, Jesús le dijo. Ellos respondieron y dijeron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Usted sabe el poder que hubo en esas palabras. Era el verbo de Dios, era la palabra de Dios diciendo: yo soy. Cuando él dijo yo soy, esa compañía de soldados no eran 50, no eran 20 soldados, no eran 100 soldados. Dice la Biblia que eran aproximadamente de 300 a 600 soldados que cayeron y retrocedieron hacia atrás y cayeron boca arriba en tierra cuando él dijo: yo soy. Porque no estaba hablando a alguien común, corriente, estaba hablando el Dios creador, aquel mismo que le dijo a Moisés: yo soy el que soy. La máxima representación de Jehová, la máxima representación de Dios: yo soy. Es el mismo que le dijo a Juan en Apocalipsis: yo soy el alfa, yo soy la omega. Es el mismo que le dijo al pueblo de Israel muchas veces: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Es el mismo que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, le dijo a Marta. Porque él era la vida. Juan dijo: en él estaba la vida. Dáselo fuerte, iglesia. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Él dijo: yo soy. Cuando él dijo yo soy, esos 600 o 300 soldados cayeron en tierra boca atrás. ¡Pum! Y él, pudiendo escapar, dijo: yo soy. Con una sola palabra que dijo, todos cayeron en tierra. Él hubiese podido ahorrarse pasar por la cruz, pero se entregó por ti y por mí, para reconciliarnos con el Padre, para venir a morar en nuestros corazones, para tener una relación y una comunión contigo, iglesia. Todavía así la iglesia no entiende ni comprende. ¿Cómo es que el diablo va a inventar que Jesús fracasó en la cruz del Calvario? El único fracasado y condenado al lago de fuego se llama Satanás. Jesús venció la muerte. Venció la muerte espiritual.
Ya no tenemos que tener miedo a morir. Jesús dijo: yo soy. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Que aunque el hombre tenga una sentencia de vida, sabemos que solamente esto es un cuerpo, pero nuestro espíritu tiene vida eterna. Tenemos vida eterna porque Él pagó el precio de nuestra culpa y desobediencia. La máxima expresión de la revelación de Yahweh dijo: yo soy. El mismo que dijo en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. El que dijo: yo soy. Estaba diciendo allí en Juan capítulo 18: yo soy. El mismo que dijo Juan: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Se estaba entregando por la humanidad. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir. Léalo conmigo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Que dice: en cual siendo en forma de Dios. Que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: haya pues ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, era Dios. Y más adelante dice: no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El apóstol Juan expresa quién era Dios, quién era Jesús. Dice que se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a leer Colosenses, que queda aquí al lado de Filipenses. Yo le quiero ilustrar algo. En Colosenses capítulo 2, desde el versículo 13 y 14. Ponte aquí, hermano.
Vamos a hacer cuenta y cubrimos a nuestro hermano Kenny. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Pero él va a hacer el papel del enemigo. Esto es un acta. Y en esta acta estaban todos los decretos que habían en nuestra contra. En esta acta fue la que Adán, por desobediente, se la entregó al enemigo. Desobedeció a Dios y le entregó todos sus derechos: la vida eterna, la autoridad, la potestad, todos sus derechos de ser hijo de Dios. Se lo entregó a Satanás. Satanás tenía legalidad en contra de la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán había pecado, desobedeció a Dios y le entregó toda la autoridad a Satanás. Satanás tenía una legalidad en contra de la humanidad. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Cuando murió y resucitó al tercer día, dice que cuando Él murió descendió hasta lo más profundo de la tierra, hasta el Hades, y confrontó a Satanás. ¿Sabe por qué descendió? Porque llevaba todos nuestros pecados. Y Satanás creía: ya lo tengo. No puede funcionar el plan de Dios. Lo maté, lo logramos matar. Pero cuando sucedió y llegó el tercer día, todo comenzó a temblar, a removerse en los infiernos, mientras los demonios y Satanás celebraban su victoria en contra de Jesús, en contra de la humanidad. Comenzó a temblar la tierra porque no podían contener aquel que había creado la tierra. Había descendido a las profundidades. ¿Y sabe qué dice? En Colosenses el apóstol Pablo lo revela y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, que estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice en el 14, el que más odia a Satanás es el versículo 14, dice, dígalo conmigo, Edemila, anulando el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio, anulando, quitándolo del medio, clavándolo en la cruz del Calvario, nos dio vida y vida eterna. Iglesia de Jesús, Iglesia de Jesús, tienes toda la autoridad como hija de Dios, tienes vida eterna, la muerte no tiene potestad en contra de ti, iglesia, no tiene potestad, no tiene potestad la enfermedad, no tiene potestad el cáncer, no tiene potestad, no tiene potestad, no te pertenece la enfermedad, iglesia. Jesucristo anuló el acto, esa acta que te condenaba. Y esa es una verdad que sabían los apóstoles.
Isaías lo había profetizado en Isaías capítulo 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Pedro lo revela en Primera de Pedro. Dice, por cuya herida fuimos nosotros curados. Pedro tenía eso revelado. Por eso él entendía cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 16, y por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El que creyere será salvo, mas al que no creyere será condenado. Es por eso que Jesús decía, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida. Tenemos vida en Cristo Jesús. Ya no hay más temor a la muerte, ya no hay más temor a la enfermedad, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados, iglesia. Aleluya. Dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién tenemos que poner los ojos? ¿En las circunstancias? ¿En los problemas? ¿En la enfermedad? ¿En la escasez? No. Puesto los ojos en Jesús, en su palabra, en su verdad, en su gracia. Dice el autor y consumador de la fe. Él es el autor de la fe. ¿Por qué es el autor? El creador de la fe. ¿Por qué es? Porque es por fe en la cual nosotros somos salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por fe, es por fe, es por fe. Es por fe la salvación. Es por fe la sanidad. Es por fe. Es por fe que recibes la sanidad. Y eso es algo que sabía el apóstol Pedro. Por eso Pedro, cuando va a la iglesia de la Hermosa y ve al cojo, le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay libertad, en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay vida eterna, en el nombre de Jesús, iglesia. Es en el nombre de Jesús. Por eso dice en Filipenses, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se dobla rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso dice que toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Porque en ese nombre hay poder, hay vida. Todavía no comprendemos, nuestra mente finita no entiende aún lo que es el poder de Dios, lo que es el poder de la resurrección, lo que es la revelación de la resurrección. Choca con nuestro razonamiento, choca con nuestra lógica. ¿Y cómo es que puedo ser sano por la llaga de Cristo? Pero es que a mí me duele, es que me duele la cabeza, me duele el vientre, me duele la barriga. Pero hay un diagnóstico. ¿Cómo es? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El consumador de la fe, por su llaga, por su llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Oh,
haga vivo nosotros curados. Vamos a Juan, vamos a Efesios capítulo 1. Iglesia, esta es la revelación de la resurrección de Cristo. Y te pertenece a ti, iglesia. Te pertenece a ti, di, me pertenece a mí. Diga, me pertenece a mí. Dile al que tienes al lado, te pertenece a ti. Te pertenece a ti. Te pertenece a ti. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, no solamente en este siglo, también en el venidero. Estaban hablando de este siglo presente. Y es un presente continuo. Aunque este siglo pase, esa palabra sigue. No en este siglo, sino también en el venidero. Lo que quiere decir en este siglo. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas dígalo usted, a la iglesia. ¿Qué hizo Jesús? Quitó de las manos de Satanás el acta de los decretos que habían en nuestra contra. Dice que se la quitó. Le quitó la autoridad, le quitó la potestad. Y puso por cabeza y se la entregó a la iglesia. Iglesia de Jesucristo, dásela fuerte. Y para rematar, en Mateo 16:18 dice Jesús, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No prevalecerá más la muerte. Los demonios no tienen autoridad en contra de la iglesia. La iglesia tiene todo el poder. La iglesia tiene todo el señorío. Porque es la morada de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 1, versículo 12. Y le digo yo, la partida de nacimiento de todo creyente. Todo ser humano tiene una partida de nacimiento. Esta es nuestra partida de nacimiento. En lo espiritual, como hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que creyeron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Les dio potestad, la palabra potestad es autoridad. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están? Aleluya. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie, iglesia. ¿Y sabe qué, iglesia?
versículos 8 y 9. Dice, ¿más qué dice? ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Vamos, repítelo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca